profundo bajo tierra en Ohio, se esconde una máquina que sostiene el cielo de América. La prensa Mesta 50, un monstruo de 36.000 toneladas que se hunde 10 pisos bajo tierra. Comprime metal con una fuerza de 50.000 toneladas, el peso de 10 torres Eiffel al mismo tiempo. Sin esta máquina, en Estados Unidos no habría F-35, ni Boeing 787. Cuando en 2009 apareció una grieta en la prensa, toda la aviación estadounidense contuvo la respiración. Hoy vamos a ver cómo el titanio al rojo vivo se transforma en alas de cazas bajo el golpe del puño de acero de la Guerra Fría. ¿Listos para mirar dentro del corazón de la capacidad aeronáutica americana? Si te pararas frente a la planta de Alcoa en Cleveland, Ohio, no verías nada especial. Un edificio industrial cualquiera, un muro gris de ladrillo, tuberías, camiones. Pero basta con bajar y entrarás en un mundo donde nace el verdadero poder. La prensa Mesta 50 no está sobre la tierra, está enterrada en ella. 30 metros bajo tierra, 10 pisos de concreto y acero. ¿Por qué tan profundo? Porque cuando 50.000 toneladas de fuerza golpean el metal, la tierra tiembla en un radio de 1 kilómetro. Sin esos cimientos gigantescos, la prensa se hundiría en el suelo como un cuchillo en mantequilla. Esta máquina fue construida en 1955, en plena Guerra Fría. América y la Unión Soviética no solo competían en el espacio, competían por el cielo. Quien pudiera crear mejores aviones, dominaría el aire. Y para mejores aviones, se necesitaban piezas imposibles de fabricar con métodos convencionales. Imagina una paleta de turbina de un motor de jet F-35. Esta pieza mide apenas 30 centímetros de largo, pero gira a 10.000 revoluciones por minuto a una temperatura de 1400 grados Celsius. Ninguna soldadura podría soportarlo. Se desintegraría en segundos. La paleta tiene que ser de una sola pieza, tallada de un bloque sólido de titanio o de una superaleación de níquel. Para eso existe el Mesta 50. No corta ni suelda, aplasta. Toma un trozo de titanio al rojo vivo de 2 kilos y lo transforma en la forma exacta de un ala o una paleta de un solo golpe. El proceso empieza con la preparación. El lingote de titanio se calienta en un horno especial, hasta 960 grados Celsius. A esa temperatura, el titanio se vuelve suave como plastilina, pero mantiene su increíble resistencia. El metal brilla con un rojo intenso, casi blanco. Mirarlo sin gafas especiales es imposible. Cuando la temperatura alcanza el punto necesario, el brazo robótico saca el lingote al rojo vivo y en cuestión de segundos lo traslada a la prensa. El tiempo es crítico. Si el titanio se enfría, aunque sea 50 grados, se volverá demasiado duro y la prensa no podrá deformarlo. El lingote se coloca en la matriz inferior, un enorme molde de acero que replica los contornos de la pieza final. Desde arriba, desciende la matriz superior de 150 toneladas. Y entonces ocurre el impacto. 50.000 toneladas de fuerza se desploman sobre el titanio incandescente. Para que te hagas una idea, es como si sobre tu mesa colocaran simultáneamente 150 aviones de pasajeros. Los cilindros hidráulicos de 2,5 metros de diámetro generan una presión de 350 megapascales, 3.500 veces la presión atmosférica. Bajo esta presión brutal, el titanio se comporta de forma extraña. No se rompe ni se agrieta. Fluye. Los átomos del metal se desplazan, se deslizan unos sobre otros, llenando cada rincón microscópico del molde. En 3 segundos, un lingote sin forma se convierte en una copia perfecta de un larguero de ala o una pala de turbina. Toda la planta tiembla con el impacto.
Además, la vibración se siente a cientos de metros de distancia, como un pequeño terremoto. Los trabajadores que operan cerca de la prensa usan auriculares especiales porque el sonido del golpe alcanza los 130 decibeles, más fuerte que el despegue de un avión a reacción. Pero lo más impresionante es la precisión. A pesar de la fuerza brutal, la prensa controla la forma con una exactitud de medio milímetro. Sensores láser rastrean cada movimiento de la matriz. La hidráulica ajusta la presión miles de veces por segundo. Si algo sale mal, una pieza que vale 300.000 euros se convierte en chatarra. La Mesta 50 fabrica piezas para todos los principales aviones estadounidenses: el F-35, Lightning II, el F-22 Raptor, el Boeing 787 Dreamliner, motores para helicópteros Apache. Todos llevan piezas nacidas bajo el golpe de esta prensa. Cada mes pasan por ella más de 2.000 toneladas de titanio y superaleaciones de níquel. Y entonces ocurrió el desastre. En 2009, durante uno de los golpes rutinarios, los ingenieros escucharon un sonido extraño. El metal se había agrietado. Detuvieron la prensa de inmediato y el panorama era aterrador. En la viga principal de soporte había aparecido una grieta de 1,20 m de largo. Para la industria aeronáutica estadounidense fue un golpe durísimo. La Mesta 50 es la única prensa de esa potencia en todo el país. Sin ella, la producción del F-35 se detuvo. Boeing no podía fabricar piezas para el Dreamliner, los pedidos militares quedaron en el aire. Cada día parada costaba millones de dólares. Comenzó una reparación desesperada. El problema es que una viga de 2.000 toneladas no se puede simplemente quitar y reemplazar. Está montada en la estructura a 30 metros de profundidad, rodeada por docenas de otros sistemas. Los ingenieros planearon repararla en el lugar. Un equipo especial de soldadores trabajó las 24 horas durante 4 meses. Utilizaron la tecnología más avanzada: soldadura por electroescoria en atmósfera inerte. Soldaron la grieta capa por capa, cada una de 3 milímetros de espesor. Después de cada capa, el metal se sometió a tratamiento térmico para liberar las tensiones internas. En total, se aplicaron 760 capas de cordón de soldadura. Paralelamente, se fabricó una viga de respaldo, por si acaso la reparación fallaba. La hicieron en otra fábrica, usando la grúa más grande de América, con capacidad de 4.000 toneladas. El costo de la viga de respaldo, 18 millones de dólares. Y el costo de suscribirte a mi canal, $0, 0 centavos. ¿Ya te suscribiste? Pero la reparación funcionó. En diciembre de 2009, la Mesta 50 volvió a operar. 200 ingenieros observaron el primer golpe después de la reparación. Todos contuvieron la respiración. La prensa golpeó, el titanio se deformó y la grieta no volvió a aparecer. El cielo estadounidense estaba a salvo. Hoy, la Mesta 50 sigue funcionando. Ya tiene casi 70 años, una edad increíble para equipamiento industrial. Las prensas modernas son más eficientes y automatizadas, pero ninguna puede alcanzar esa fuerza. Las 50.000 toneladas siguen siendo un récord inalcanzable en el país. Es interesante que alrededor de la prensa se formó todo un ecosistema. Miles de ingenieros, metalúrgicos y operadores trabajan en la planta. Muchos de ellos son de origen latinoamericano. Llegaron a Estados Unidos buscando una vida mejor y encontraron trabajo en la industria aeronáutica. Ellos dan forma a las piezas que luego elevan aviones en el cielo de todo el mundo. El Mesta 50 es más que una máquina. Es un símbolo de capacidad industrial, excelencia tecnológica e ingenio en ingeniería.
Es la prueba de que a veces las mejores soluciones no son las más recientes, sino aquellas que han sido probadas por décadas de trabajo confiable, bajo presiones inimaginables. ¿Ven esto detrás de mí? No es solo un puente sobre el río, es la cinta de luz. Estamos en Los Ángeles, en el nuevo viaducto de la Sexta, y hoy les voy a contar la historia de cómo el acero bruto se convirtió en arte refinado. ¿Alguna vez se preguntaron cómo simples piezas rectas de hierro se transforman en estos arcos blancos perfectos que parecen bailar sobre la autopista? Viajé miles de kilómetros hasta talleres secretos donde doman el metal para mostrarles cómo se creó el nuevo símbolo de California. ¡Vamos! Para entender la magnitud de este proyecto, tuvimos que ir mucho más allá del soleado Los Ángeles. El acero para un puente así no se compra en una ferretería. Se preparaba en talleres especializados, donde hay prensas capaces de aplastar un tanque sin siquiera calentarse. Un enorme hangar que huele a aceite quemado y virutas de metal. Ahí yacen las piezas. Vigas de acero, enormes y rectas, con paredes tan gruesas que te hacen pensar en los límites de la fuerza humana. El viaducto se extiende por más de 1066 metros, cruza 18 vías de tren, un río y la autopista 101. El problema del sexto viaducto es que el arquitecto Michael Maltzahn no quería un puente simple. Quería lo que los ingenieros llaman una pesadilla hecha realidad. Cada uno de los 10 pares de arcos no es solo un arco. Es una curva tridimensional. ¿Cómo convertir una viga recta y fría en una forma perfecta y fluida? Aquí el calor no sirve de nada. Aquí funciona la fuerza pura y fría. Yo estaba junto a una prensa hidráulica, cuya fuerza de presión se mide en miles de toneladas. Funciona así. Una pieza de acero maciza se sujeta en una mordaza y un enorme pistón comienza a empujar lentamente, milímetro a milímetro, el metal dentro del molde. ¿Escuchan ese sonido? Es un zumbido de baja frecuencia que les hace vibrar los dientes. El acero se resiste, gime. Pero bajo la presión de miles de atmósferas se ve obligado a ceder. Esto es domar la materia de verdad. Y ahora, lo más interesante. Cuando vi los planos por primera vez, pensé que al ingeniero simplemente le había temblado la mano. Estos arcos no están verticales. Cada uno de los 10 pares está inclinado 9 grados hacia afuera. Dirán, ¿y qué tiene eso de especial? Los inclinaron y ya está. Pero para la física es una catástrofe. Cuando un arco está recto, todo el peso va hacia abajo. Cuando está inclinado, constantemente intenta caerse hacia el lado por su propio peso. Esto crea una torsión increíble. Para que el puente no se derrumbara, los ingenieros tuvieron que crear un complejo sistema de tensión interna. Las nervaduras de acero dentro de los arcos son tan resistentes que literalmente se sostienen a sí mismas con la fuerza de la presión interna. Cuando caminé por el puente terminado y toqué esas superficies blancas, sentí la energía contenida de millones de toneladas congeladas en equilibrio perfecto. Esto es el triunfo de las matemáticas sobre la gravedad. El montaje del sexto viaducto es un thriller aparte. Debajo del puente no hay un desierto. Por ahí pasa el L.A. River, ese mismo canal de concreto donde Arnold Schwarzenegger corría en moto en Terminator. Y también cruzan decenas de vías de tren, por donde pasan trenes cada minuto. Detener el tráfico era imposible. Dentro de esos arcos y el pavimento están escondidas 8.200 toneladas de acero de alta resistencia. Es el peso de aproximadamente 4.000 camionetas todoterreno o 10 aviones comerciales grandes.
He visto imágenes de cómo instalaban esos gigantescos segmentos de acero durante la noche. Grúas inmensas levantaban las costillas blancas de los arcos, que pesan cientos de toneladas, y las ajustaban con precisión milimétrica a los pilares. Un error de 1 centímetro habría significado que el arco no cerraría en su punto más alto. Era como jugar Lego gigante, donde cada pieza vale millones, y abajo hay un ferrocarril en funcionamiento. El espectáculo era de otro mundo. Reflectores cortando el cielo nocturno sobre la ciudad, chispas de soldadura cayendo como pequeños meteoritos, y sobre el río crecía lentamente la columna vertebral de acero de una nueva ciudad. Cuando la última pieza quedó en su lugar, Los Ángeles finalmente conectó Boyle Heights, corazón de la cultura latinoamericana, con los relucientes rascacielos del downtown. La construcción requirió más de 45.000 metros cúbicos de una mezcla de concreto especialmente desarrollada. Ese volumen hubiera sido suficiente para llenar 18 piscinas olímpicas. El puente tiene instaladas 10 pares de arcos, son 20 segmentos en total. Los más altos alcanzan 18 metros de altura, lo que equivale a un edificio de 6 pisos. Pero Los Ángeles está en una zona sísmica, así que el puente no solo tiene que ser bonito, sino también flexible. Debajo de la base del puente se instalaron 32 cojinetes, péndulo triple gigantes. Estos permiten que la estructura del puente se desplace hasta 76 centímetros en cualquier dirección durante un terremoto fuerte sin colapsar. Es una tecnología que garantiza que el puente resistirá The Big One, ese megaterremoto que se pronostica para California una vez cada 1000 años. ¿Por qué es tan importante este puente? Si jugaste GTA V o viste Rápido y Furioso, Gris o Arma Mortal, conoces el viejo Sixth Street Bridge. Era un ícono cinematográfico, pero literalmente se desmoronaba ante nuestros ojos por una reacción química en el concreto. Lo demolieron y la ciudad quedó de luto. El nuevo viaducto es la respuesta de Los Ángeles a los desafíos del tiempo. No está hecho solo de concreto, sino de ese mismo acero de alta resistencia del que hablamos. Es un puente Fénix. Se ve futurista, como si lo hubieran traído del año 2050. Sus 10 arcos simbolizan un abrazo que conecta a diferentes comunidades. El antiguo puente de la Sexta resistió 84 años, hasta que la enfermedad del concreto comenzó a destruirlo. El nuevo viaducto está diseñado para durar 100 años. Gracias al uso de acero moderno con recubrimiento anticorrosivo y una mezcla especial de concreto, este puente está destinado a convertirse en un símbolo eterno de la ciudad. Por la noche, cuando se enciende la iluminación, los arcos comienzan a brillar con una suave luz blanca. Por eso lo llaman la cinta de luz. Aquí, el acero deja de ser fuerza bruta. Se vuelve etéreo, ligero, como si no pesara nada. Pero nosotros conocemos la verdad. Detrás de esa ligereza hay miles de toneladas de presión, inclinaciones de 9 grados y noches sin dormir de los ingenieros. El proyecto completo le costó a la ciudad la impresionante cifra de 588 millones de dólares. Es el proyecto de puente más caro y ambicioso en toda la historia de Los Ángeles. Para que se hagan una idea, con ese dinero se podrían haber construido varios intercambios viales comunes y corrientes, pero Los Ángeles eligió el arte, congelado en acero y concreto. Amigos, esa es la historia. La próxima vez que vean una película sobre Los Ángeles y aparezcan esos arcos blancos, acuérdense de esa prensa en el taller y de esos 9 grados que casi vuelven locos a los ingenieros. El acero no es solo un material, es voluntad, congelada en metal. Gracias por acompañarme en este recorrido virtual. Denle like, suscríbanse y déjenme en los comentarios. ¿Cuál es el puente más increíble del mundo para ustedes? Nos vemos en el próximo video.
Cada año se lanzan miles de millones de dispositivos en el mundo, que simplemente no funcionarían sin un metal casi invisible. Pero, ¿y si te dijera que el futuro de los smartphones, los autos eléctricos y la energía verde depende de un material cuya extracción puede envenenar regiones enteras y que está controlado prácticamente por un solo país? ¿Por qué un elemento tan pequeño determina la potencia de un motor, la autonomía de un coche eléctrico e incluso la estabilidad de los mercados mundiales? Casi nadie habla del neodimio, pero se ha convertido en la base oculta de nuestra civilización moderna. En este video vamos a recorrer el camino desde el mineral sucio hasta los imanes superpotentes, y al final voy a revelar un dato que explica por qué este metal ya es un arma geopolítica. En los smartphones, los imanes de neodimio hacen funcionar los altavoces, micrófonos, motores de vibración y sistemas de enfoque automático de las cámaras. En computadoras y servidores se encargan del posicionamiento de elementos móviles y la refrigeración. En vehículos eléctricos, el neodimio define las características del motor de tracción, torque y autonomía. En turbinas eólicas, convierte la rotación de las aspas en electricidad sin complejas transmisiones mecánicas. Por eso, controlar el neodimio significa controlar el ritmo de desarrollo de la electrónica, el transporte y la energía, porque sin él, la mayoría de las tecnologías modernas pierden eficiencia o se vuelven económicamente inviables. Los elementos de tierras raras estuvieron mucho tiempo fuera del radar del público, pero se convirtieron en la base oculta de nuestra civilización tecnológica actual. El neodimio, el disprosio y varias decenas de metales relacionados no llaman la atención, no brillan en las joyas y casi nunca se encuentran en estado puro. El neodimio pertenece al grupo de los lantánidos, que recibieron el nombre de tierras raras. No porque sean extremadamente escasos, sino por la dificultad de su extracción y separación. En la naturaleza, casi siempre se encuentran juntos, en forma de complejas mezclas minerales. Esto fue precisamente lo que durante décadas los hizo poco atractivos para la industria. La situación cambió a finales del siglo XX, cuando la humanidad se enfrentó a la necesidad de imanes superpotentes, compactos y estables. La revolución llegó con la aparición de los imanes de neodimio hierro-boro. Resultaron ser varias veces más potentes que los tradicionales análogos de ferrita o alnico. Un pequeño trozo de este imán es capaz de crear un campo magnético que antes requería construcciones mucho más grandes y pesadas. Gracias a esto, se hizo posible miniaturizar motores eléctricos, altavoces, discos duros, sistemas de estabilización y muchísimos otros componentes. En un smartphone moderno, los imanes de neodimio trabajan en varios puntos a la vez. En el motor de vibración, los altavoces, los micromotores de las cámaras. En los autos eléctricos, su papel es aún más crítico. Los motores de tracción con imanes permanentes garantizan alta eficiencia, menores pérdidas de energía y tamaños más compactos. Para que funcionen de forma estable a altas temperaturas, se les agrega disprosio o terbio. Estos elementos evitan que los imanes pierdan sus propiedades bajo carga, pero al mismo tiempo los hacen aún más estratégicos. Las turbinas eólicas son otro ejemplo clave. Los generadores modernos de accionamiento directo utilizan cientos de kilos de imanes de neodimio. Sin ellos, tendríamos que volver a las voluminosas cajas de cambios, lo que reduce la fiabilidad y aumenta los costos de mantenimiento. Así que la transición hacia la energía verde está directamente ligada al acceso a estos metales de tierras raras. Pero el camino de estos materiales, desde el mineral hasta los productos de alta tecnología, está lejos de ser perfecto. La extracción y el procesamiento de elementos de tierras raras son algunos de los procesos más problemáticos para el medio ambiente en toda la industria minera.
Los minerales suelen contener impurezas radiactivas, y la separación química requiere enormes cantidades de ácidos y agua. Los residuos se acumulan en embalses de relaves, contaminando suelos y recursos hídricos. Por esta razón, muchos países en el pasado abandonaron su propia producción, básicamente tercerizándola. Este vacío lo llenó un solo estado: China. Desde los años 90, invirtió sistemáticamente en la extracción, procesamiento y refinación de tierras raras. La combinación de bajos estándares ambientales, apoyo estatal y estrategia a largo plazo permitió a China establecer un monopolio casi total del mercado mundial. Hoy en día, la mayoría de las instalaciones de procesamiento de materias primas de tierras raras están concentradas allí, incluso si el mineral se extrae en otros países. Este monopolio convirtió al neodimio y al disprosio en una herramienta geopolítica. Las restricciones a la exportación, las cuotas o incluso las amenazas de interrupciones en el suministro impactan instantáneamente los mercados de electrónica, fabricación de automóviles y energía. Los países que buscan independencia tecnológica se ven obligados a repensar viejas soluciones, invertir en reciclaje, reutilización y buscar alternativas. La producción de neodimio comienza mucho antes de que aparezcan imanes brillantes y componentes de alta tecnología. Todo parte del mineral, normalmente basnasita o monacita, minerales que contienen una mezcla de elementos de tierras raras estrechamente entrelazados. Después de la extracción, el mineral se tritura y muele hasta convertirse en un polvo fino que pasa por una etapa de concentración. Mediante flotación o separación magnética, se obtiene un concentrado de minerales de tierras raras. En esta fase, el neodimio aún no está separado. Esto es solo la preparación para la parte más compleja de todo el proceso. Luego comienza el procesamiento químico. El concentrado se disuelve en ácidos, generalmente sulfúrico o clorhídrico, convirtiendo la roca sólida en una solución agresiva saturada de iones de elementos de tierras raras. Es aquí donde la producción adquiere su reputación de sucia. Se generan grandes volúmenes de residuos líquidos, además de subproductos con impurezas de torio y otros elementos no deseados. Las soluciones requieren un control riguroso y posterior purificación. La etapa más importante y prolongada es la separación de los elementos de tierras raras entre sí. Químicamente son extremadamente similares, por lo que no se pueden simplemente filtrar. Para esto se utiliza la extracción con solventes. El líquido se pasa repetidamente a través de cascadas de reactores, donde diferentes elementos pasan por turnos de la fase acuosa a la orgánica y viceversa. Esto puede durar semanas. Como resultado, se obtienen fracciones separadas, donde el neodimio finalmente queda separado del praseodimio, el disprosio y otros vecinos. Después de la purificación, el neodimio se precipita en forma de sales u óxidos, más comúnmente óxido de neodimio. Este polvo ya es materia prima industrial, pero todavía no es metal. Para obtener neodimio metálico, el óxido se reduce en hornos al vacío o de atmósfera inerte, usando calcio u otros agentes reductores. El proceso ocurre a altas temperaturas y en condiciones donde el metal no tiene contacto con el oxígeno, porque si no, se oxidaría instantáneamente. El neodimio metálico terminado es un material plateado grisáceo, químicamente activo, que rara vez se usa por sí solo. Casi de inmediato, se destina a la producción de aleaciones magnéticas, donde se combina con hierro y boro. Así, el camino desde el mineral hasta el imán pasa por docenas de operaciones, miles de toneladas de reactivos y una enorme cantidad de energía.
Cada año, la humanidad produce una sustancia negra sin la cual ningún auto podría moverse. Tu smartphone no funcionaría y las baterías modernas no existirían. Pero, ¿qué pasaría si te digo que no es simple hollín, sino un material nacido en un infierno controlado con temperaturas más altas que la lava de un volcán? Partículas tan pequeñas que miles de ellas caben en el grosor de un cabello humano, y son ellas las que soportan decenas de toneladas de carga en la carretera. ¿Por qué los neumáticos se volvieron negros? ¿Por qué sin este polvo el caucho se destruye en meses? Y hay un momento en la producción del que casi no se habla, pero que lo decide todo. Mira el video hasta el final y descubrirás el secreto que se esconde dentro de esta materia negra. Empecemos por lo básico. El negro de carbón técnico no es simplemente hollín de la chimenea de tu abuela. Es un producto de alta tecnología, con una estructura controlada, tamaño de partícula y propiedades específicas. Bajo el microscopio, se ve como miles de millones de esferas diminutas de entre 10 y 500 nanómetros. Para que te hagas una idea, un cabello humano mide alrededor de 70.000 nanómetros de grosor. Es decir, estas partículas son 1000 veces más pequeñas. La historia del negro de carbón técnico viene de lejos. Ya en el antiguo Egipto y China, la gente recolectaba hollín de la quema de aceites y lo usaba como pigmento negro para tintas y pinturas. Pero la verdadera revolución llegó a principios del siglo XX, cuando alguien añadió hollín al caucho y descubrió que el material se volvía mucho más resistente y duradero. Antes de esto, los neumáticos eran blancos o grises y duraban solo unos cientos de kilómetros. Después de añadir negro de humo, se volvieron negros y empezaron a recorrer decenas de miles de kilómetros. Actualmente, alrededor del 70% de todo el negro de humo del mundo se destina a la producción de neumáticos. El resto se usa en una cantidad incalculable de productos. Desde tintas de impresión hasta cosméticos, desde plásticos hasta baterías. Cada año se producen en el mundo más de 12 millones de toneladas de negro de humo. Es una industria enorme de la que pocos han oído hablar. ¿Cómo se produce esta sustancia negra? El método principal se llama proceso de horno. Imagina un horno gigante de unos 30 metros de largo y varios metros de diámetro, que opera a temperaturas entre 1300 y 1650 grados Celsius. Dentro de ella se crea un infierno controlado, donde los hidrocarburos literalmente se desgarran en átomos. El proceso comienza con la materia prima. Generalmente son residuos pesados de petróleo que se obtienen al refinar el crudo. Son líquidos densos y alquitranados, ricos en carbono. A veces se usa gas natural o carbón, pero los derivados del petróleo dan la mejor calidad. Esta materia prima se precalienta a una temperatura de unos 200 grados para que se vuelva lo suficientemente fluida para ser atomizada. Luego viene la magia. La materia prima se atomiza en forma de neblina fina dentro de una cámara de combustión, donde se inyecta aire caliente u oxígeno a alta presión. Las gotas se encienden instantáneamente y comienzan a arder. Pero no es una combustión completa, como en una chimenea de leña. Es un proceso incompleto y controlado, donde deliberadamente se suministra menos oxígeno del necesario para la combustión total. A estas temperaturas extremas, las moléculas de hidrocarburos se descomponen. Los átomos de carbono, liberados de las moléculas, comienzan a unirse entre sí, formando diminutos núcleos de las futuras partículas. Estos núcleos crecen, incorporando cada vez más átomos de carbono. Todo el proceso toma milisegundos. Desde la gota de petróleo hasta la partícula de hollín formada transcurre menos de una décima de segundo. Las partículas continúan moviéndose por el horno junto con los gases calientes. En cierto momento, se inyecta agua o vapor al horno,
para bajar drásticamente la temperatura y detener la reacción. Si no se hace a tiempo, las partículas seguirán creciendo y se volverán demasiado grandes, o incluso se quemarán completamente convirtiéndose en dióxido de carbono. El control de la temperatura y el tiempo de reacción determina el tamaño y las propiedades de las partículas. Los gases calientes, con partículas de negro de humo, pasan por una serie de intercambiadores de calor, donde se enfrían hasta unos 200 grados. Luego, esta mezcla llega al sistema de filtración. Lo más común es usar filtros de manga, enormes bolsas de tela especial por donde pasa el gas, mientras las partículas de hollín se depositan en las paredes. Periódicamente se sacuden los filtros y el hollín cae, donde se recoge. Pero este todavía no es el producto final. El negro de humo recién hecho contiene varias impurezas, restos de hidrocarburos, agua, a veces azufre y otras sustancias. Se envía a un procesamiento adicional. A veces se granula, se comprime en pequeños gránulos de unos pocos milímetros para facilitar el transporte y uso. Otras veces se trata con sustancias químicas para modificar las propiedades superficiales de las partículas. Existen diferentes tipos de negro de humo que varían en tamaño de partícula, estructura y propiedades. Para los neumáticos, normalmente se usa negro de humo, con partículas de unos 20 a 50 nanómetros. Mientras más pequeñas las partículas, mayor es su superficie de contacto con la goma, y mejor el refuerzo. Pero partículas demasiado pequeñas son más difíciles de distribuir uniformemente en el caucho, así que hay que encontrar el equilibrio perfecto. Ahora la pregunta clave: ¿por qué funciona tan increíblemente bien el negro de humo en la goma? Cuando mezclas el caucho con negro de humo y vulcanizas, las partículas de carbono crean dentro de la goma una red tridimensional que refuerza el material. Es como espagueti sin nada más, es suave y se rompe fácilmente. Pero ahora imagina que le agregas muchas bolitas duras pequeñas que se conectan con las moléculas del espagueti y entre sí. La estructura se vuelve muchísimo más resistente. El negro de humo ocupa hasta un 30% del volumen de un neumático. Sin él, la goma se desgastaría entre 10 y 15 veces más rápido. Un neumático moderno recorre entre 60.000 y 80.000 kilómetros gracias precisamente al negro de humo. Absorbe las cargas mecánicas, las distribuye, evita que la goma se rompa con cada bache. Otra propiedad increíble: resistencia a los rayos UV. El caucho puro se destruye con la luz solar en pocos meses. El hollín absorbe la radiación ultravioleta y protege las cadenas poliméricas de la degradación. Por eso los productos de goma con negro de humo pueden durar años a la intemperie sin deteriorarse. Además de neumáticos, el negro de humo se usa en miles de productos de goma: correas de motor, juntas, mangueras, calzado, alfombras. Todos estos objetos son negros por el hollín, y es él quien los hace resistentes y duraderos. Hay otros rellenos para el caucho, como el dióxido de silicio, pero el negro de humo es más barato y más eficiente para la mayoría de aplicaciones. Pero los neumáticos no son su único uso. En las baterías de iones de litio, que alimentan tu teléfono, tu laptop y los autos eléctricos, el negro de humo juega un papel crítico. Se añade a los electrodos como aditivo conductor. ¿Por qué es tan importante? Porque los materiales activos de los electrodos, por sí solos, conducen mal la electricidad. Sin el negro de humo, la batería no podría cargarse ni descargarse rápidamente. Las partículas de hollín crean caminos conductores dentro de la masa del electrodo. Los electrones pueden moverse rápido a través de esta red, aumentando la potencia de la batería. Y lo mejor, solo se necesita
entre 2 y 5% del peso total del electrodo. No hace falta más, porque no participa en las reacciones de almacenamiento de energía, simplemente asegura el transporte de electrones. En tintas de impresión y tóneres, el negro de humo es el pigmento negro principal. Da un color negro profundo e intenso, resistente a la decoloración. El texto de un libro impreso hace 100 años con hollín sigue siendo nítido y negro. Los pigmentos sintéticos no tienen esa estabilidad. En plásticos, el hollín se usa como pigmento y como protección contra los rayos ultravioleta. Piezas plásticas negras de automóviles, carcasas de electrónicos, tuberías. Muchas de ellas contienen negro de humo. También mejora la conductividad eléctrica de los plásticos, algo clave para materiales antiestáticos y blindaje contra interferencias electromagnéticas. Cada año se destruyen millones de hectáreas de bosque en el mundo, y la paradoja es que la mayor parte de esa madera nunca se convierte en tablas. Se agrieta, se pudre, se rompe, termina como desperdicio. Pero ¿qué tal si te dijera que existe un material más resistente que la madera maciza, hecho literalmente de sus fragmentos, y capaz de soportar el peso de un automóvil? Parece un caos, pero en su interior hay una lógica de ingeniería fría. ¿Por qué este material sostiene edificios, no le teme a la humedad y está transformando toda la industria de la construcción? Y lo más importante, ¿qué secreto crítico esconde su fabricación del que casi nadie habla? Quédate hasta el final y descubrirás algo que cambiará para siempre tu idea sobre la madera. Empecemos por lo básico. ¿Por qué inventar algo nuevo cuando ya existe la madera normal? El problema es que la madera natural es un material caprichoso. Se expande y se contrae según la humedad. Se agrieta al secarse. Se pudre con el agua. Tiene nudos que son puntos débiles. Las fibras van en una sola dirección, así que la tabla es resistente a lo largo, pero se rompe fácilmente a lo ancho. Y además, hay que esperar 70 o 100 años para que crezca un árbol grande, talarlo, secarlo, cortarlo. Todo eso cuesta tiempo y dinero. Y aquí llega la gran idea. ¿Qué tal si tomamos pedazos pequeños de madera, los organizamos de manera especial y los pegamos bajo presión y temperatura? El resultado es un material sin los defectos de la madera natural, pero con todas sus ventajas. Más aún, se pueden usar residuos de aserraderos, especies de rápido crecimiento, incluso ramas y madera delgada, que antes simplemente se quemaba o se dejaba pudrir en el bosque. La placa OSB es uno de los inventos más geniales en el procesamiento de madera. Visualmente parece un caos, miles de virutas largas y delgadas, esparcidas en todas direcciones y pegadas entre sí. Pero este caos está cuidadosamente organizado. Las virutas se colocan en capas, y en cada capa están orientadas en una dirección específica. Las capas externas tienen virutas que van a lo largo de la placa, las del medio van transversalmente. Es como la fibra natural de la madera, solo que en todas direcciones al mismo tiempo. La producción de estas placas comienza con troncos, normalmente de especies de rápido crecimiento, como pino o álamo. Los troncos se limpian de corteza y se alimentan a máquinas especiales llamadas stranders. Estas máquinas literalmente raspan la madera en virutas largas y delgadas de entre 8 y 15 centímetros de largo, unos 2 centímetros y medio de ancho y menos de 1 milímetro de grosor. Quedan como escamas largas, parecidas a los cereales en hojuelas grandes. Las virutas frescas contienen mucha humedad, hasta 50% de agua en peso.
no sirven para pegar, así que se envían a una secadora, un tambor enorme o una cinta transportadora donde se sopla aire caliente sobre las virutas. La humedad baja a entre 2 y 5%. Es importante no secar de más, porque las virutas demasiado secas se vuelven quebradizas y no pegan bien. Después viene la mezcla con pegamento. Se usan resinas sintéticas especiales, generalmente fenolformaldehído o melamina formaldehído. Suena aterrador, pero después de polimerizarse, estas sustancias se vuelven inertes y seguras. La resina representa cerca del 3 al 5% del peso de las virutas. El adhesivo se rocía sobre las virutas en forma de fina niebla dentro de enormes mezcladoras, donde todo se agita intensamente para que cada viruta quede cubierta con una capa uniforme. Ahora viene lo más interesante, la formación de la alfombra. Las virutas con adhesivo pasan por un transportador a través de orientadores especiales, dispositivos que alinean las virutas en la dirección necesaria. Primero se coloca la capa inferior con virutas longitudinales, luego la capa intermedia con virutas transversales y después la capa superior nuevamente longitudinales. El resultado es una alfombra esponjosa de unos 20 centímetros de espesor que todavía no se parece en nada a un tablero compacto. Esta alfombra pasa a una preprensa que la comprime ligeramente y elimina el aire sobrante. Y luego viene el momento clave, la prensa caliente. Es una máquina enorme con 2 placas metálicas. La alfombra entra entre estas placas y la presionan con una fuerza tremenda. Bajo esa presión y temperatura ocurre la transformación. El grosor se reduce entre 5 y 6 veces. Las virutas se comprimen tan fuertemente que casi no queda aire entre ellas. El pegamento se ablanda, se cuela en todas las grietas, envuelve cada viruta. Y lo más importante, comienza la reacción química de polimerización. Las moléculas de resina se unen en largas cadenas, creando fuertes enlaces entre las virutas. Todo el proceso de prensado toma entre 3 y 5 minutos. En ese tiempo, la temperatura dentro de la placa alcanza unos 300 grados. El pegamento se polimeriza completamente y las virutas quedan unidas para siempre en una estructura monolítica. Cuando la prensa se abre, sale una placa caliente. Pero esto aún no es el final. La plancha caliente debe enfriarse, de lo contrario puede deformarse. Se apila durante varias horas o se enfría con aire en refrigeradores especiales. Luego se recortan los bordes, que siempre quedan irregulares, se lija la superficie si es necesario y se corta en láminas estándar, como las que ves en las tiendas. ¿Qué obtenemos al final? Una plancha que no tiene dirección de vetas, porque las virutas están orientadas en diferentes direcciones. Es igual de resistente a lo largo y a lo ancho. No se agrieta ni se deslámina como una tabla normal. No se deforma con la humedad, porque las tensiones internas están distribuidas uniformemente. Y además, utiliza árboles pequeños y residuos que nunca se habrían convertido en una tabla de calidad. Una placa de 2 centímetros de espesor puede soportar una carga de casi 10.000 kilogramos por metro cuadrado sin doblarse. Esto significa que en ese piso se puede colocar un automóvil y aguantará. Por eso estas placas se usan para revestir casas de estructura de madera, pisos, techos, sostienen toda la construcción. Ahora hablemos del contrachapado, la hermana mayor de la madera compuesta. La tecnología del contrachapado existe desde hace más de 100 años, pero sigue mejorando. La idea básica, láminas delgadas de madera, chapas, se pegan de manera que las fibras de cada capa siguiente vayan perpendiculares a la anterior. La producción de contrachapado comienza con troncos de alta calidad: abedul, pino, aliso. Los troncos se limpian,
Se cuecen al vapor en agua caliente o vapor durante varias horas. Esto ablanda la madera y la hace más flexible. Luego, el tronco se coloca en una máquina especial, una descortezadora rotativa, que hace girar el tronco, mientras un cuchillo corta de él una cinta continua de chapa, de 1 a 3 milímetros de espesor. Esta cinta se corta en láminas del tamaño necesario y se seca en secadores especiales a una temperatura de unos 300 grados durante varios minutos, hasta que la humedad baja al 6 u 8%. Después, las láminas de chapa se clasifican según su calidad. Las mejores, sin nudos ni grietas, van para las capas exteriores, donde serán visibles. Las de menor calidad, con pequeños defectos, para las capas interiores. A cada lámina se le aplica adhesivo, normalmente resina de urea formaldehído para trabajos interiores o resina fenol formaldehído para contrachapado resistente a la humedad. Las láminas se colocan una sobre otra de forma perpendicular. Si en la primera lámina las fibras van verticales, en la segunda van horizontales y en la tercera otra vez verticales. Normalmente el contrachapado tiene 5, 7 o 9 capas, siempre un número impar, para que la estructura sea simétrica y no se deforme. Y a partir de ahí, todo ocurre igual que en el caso del tablero. ¿Y si les dijera que el brillo de su auto, los electrodomésticos de su cocina e incluso los rascacielos oculta uno de los secretos más peligrosos del mundo químico? El metal que vemos cada día en ese resplandor de espejo comienza su viaje en las entrañas sucias de la Tierra y es capaz de transformarse en una sustancia de la que hasta los ingenieros huyen despavoridos. Entonces, ¿por qué seguimos usándolo tan tranquilamente? ¿Y cómo nace ese brillo metálico legendario a partir de un mineral gris y sin pretensiones? Quédense hasta el final. Allí les revelaré un dato que cambiará por completo su visión sobre el cromo. El cromo es el verdadero director artístico del mundo químico, una celebridad metálica que adora la atención y el brillo. Es él quien se asegura de que tus cubiertos no se conviertan en un horror oxidado y de que tu moto parezca recién salida de un taller del futuro. Un auténtico dandy metálico. Pero para llegar a su elegante esencia, hay que atravesar todos los círculos del infierno industrial. Su nombre, por cierto, proviene de la palabra griega croma, que significa color. Y vaya que hace honor a ese nombre. Sus compuestos son un verdadero festival de fuegos artificiales. Desde el pigmento amarillo brillante, con el que se pintaban los autobuses escolares, hasta el verde intenso que se usa en pinturas. Literalmente, es el padre de todos los colores. Y, aún así, él prefiere lucir su atuendo más elegante. Un blanco plateado con brillo de espejo. Como una celebridad que esconde tras maquillaje y purpurina el hecho de que por las mañanas se ve como todos nosotros, gris y desdichada, y solo el arduo trabajo de la industria química la convierte en estrella. Pero volvamos al polvo y al drama. Esta belleza elegante es hija del levantamiento de pesas. La mayoría de sus depósitos, todo un tesoro de mineral de cromo, están escondidos en las profundidades de la Tierra. ¿Y sabes quién es el principal proveedor de ese brillo? Sudáfrica, señoras y señores. Es la auténtica meca para los amantes del cromo, donde máquinas gigantes, como dragones metálicos hambrientos, devoran la roca. Extraer cromita no es un paseo por el parque, es un asunto sucio, que consume mucha energía y muy serio. El cromo no está en la superficie, exige que bajen hasta él, que lo excaven, lo trituren, y solo entonces empiezan a convencerlo de que entregue su brillo. El mineral no se parece en nada al parachoques pulido final. Es gris, rocoso y, siendo honestos, completamente anodino. Es como ver a una estrella de Hollywood sin maquillaje.
recién levantada de la cama. Un poco impactante, pero es la realidad. Después de la extracción, comienza lo más interesante: la transformación del mineral en ferrocromo, una aleación de hierro y cromo, que es la principal forma de transporte del cromo para la industria. Esto se hace en enormes hornos de arco eléctrico, donde la temperatura es tan alta que hasta tu sueño más atrevido se evaporaría. El ferricromo es como un semifabricado del brillo y resulta absolutamente crítico para crear aquello que hace nuestra vida cómoda y estética: el acero inoxidable. Y aquí llegamos al papel más importante de este elemento: su rol de superhéroe anticorrosión. El acero inoxidable es, básicamente, hierro que encontró a su guardián perfecto, y ese guardián es precisamente el cromo. Cuando añadimos cromo al hierro, el cromo, como todo un caballero, sale a la superficie del acero y forma una película finísima, invisible, pero increíblemente resistente de óxido de cromo pasivo. Esta película es un verdadero escudo invencible que se regenera al instante si lo rayas. Es como tener un suministro infinito de nanocuritas que siempre están listas. Gracias a esta película, nuestros fregaderos de cocina, instrumentos quirúrgicos, utensilios e incluso rascacielos enteros no se cubren de ese horrible óxido. Este es el trabajo principal del cromo: proteger al hierro de su mayor enemigo, y lo hace con tanta naturalidad que ni siquiera notamos su esfuerzo. Es tan discreto cuando protege, pero tan brillante cuando se muestra al mundo. Pero, como toda estrella, el cromo tiene su secreto oscuro, y aquí es donde nos quitamos las gafas rosas y entendemos por qué el tema de la minería es tan serio. En su forma más común y estable, el cromo tiene un estado de oxidación determinado, y es por lo general seguro e incluso un microelemento necesario en nuestra dieta. Pero cuando el cromo decide recordar su juventud rebelde y aumenta su estado de oxidación de 3 a 6, se transforma en un auténtico villano químico, conocido como cromo hexavalente. Este tipo es tóxico, cancerígeno, y lo conocemos gracias al drama hollywoodense sobre Erin Brockovich, quien luchó contra la contaminación industrial del agua con este elemento. ¿Conocen esta historia? Escriban si les gustó. El cromo hexavalente no es solo una molestia, es una amenaza real para la salud de los trabajadores en la producción y para el medio ambiente, si no se elimina correctamente. Se forma en ciertos procesos industriales, especialmente durante el calentamiento, y aquí es donde ese brillo elegante revela su lado más oscuro. Por eso, los ingenieros químicos y ecologistas libran una batalla constante para mantener a ese rebelde Plasnode 6 bajo estricto control y neutralizarlo a un inofensivo Plasnode 3 antes de que abandone las instalaciones. Es como tener encerrado al miembro más impredecible de la familia para que no arruine la reunión familiar. Por último, hablemos de su papel más brillante: el rey del galvanizado. El cromado galvánico, o simplemente cromado, es el proceso que transforma metal ordinario en objeto de lujo. Piensa en manijas de puertas, parachoques, llantas, tubos de escape, grifos de cocina. Todo lo que brilla y refleja la luz con ese destello metálico aristocrático. Es una capa finísima pero increíblemente dura de cromo, aplicada mediante un método electroquímico. No solo ofrece un aspecto fantástico, sino que hace la superficie resistente a rayones,
desgaste y, por supuesto, a la corrosión. El proceso de cromado suele ser bastante sucio y complicado, requiere un control muy preciso, pero el resultado vale la pena. El cromo en este caso actúa como el acabado brillante final, como la pincelada definitiva del artista que transforma la obra en una obra maestra. Se lleva toda la gloria, aunque debajo puede esconderse un cobre o níquel de lo más común. Es la fachada metálica que a todos les encanta fotografiar. Esta es la historia del cromo. Comienza su camino como un mineral poco atractivo en las entrañas calientes y sucias de Sudáfrica. Exige un proceso complejo y a menudo peligroso de purificación para deshacerse de sus hábitos tóxicos. Y solo después de esto, se pone su mejor traje plateado para convertirse en el protector y rey del brillo en tu vida cotidiana. Es la razón por la que tu cafetera luce moderna y tu automóvil resplandece bajo el sol. Es un elemento de contrastes, extracción sucia, acabado elegante, mortal más 6, útil más 3, protección invisible y brillo deslumbrante. Y todo esto solo para que podamos decir, ¡oh, mira cómo brilla! Así que la próxima vez que admires el brillo del cromo, recuerda ese comienzo lejano y polvoriento en las minas, donde nació ese resplandor.